Bienvenidos a Ideario Podcast. En esta ocasión vamos a tratar un tema que seguramente han escuchado mucho entre las pláticas de café, en las noticias y en muchos lados. Un tema que sin duda va a traer cambios significativos a nuestro sistema de impartición de justicia, y pues para tratar ese tema pues necesitamos tener una voz autorizada para hablar al respecto. Y pues quién mejor que el presidente del Colegio de Abogados de Martínez de la Torre. Pues gracias por estar aquí y bienvenido, licenciado Guillermo de la Rosa Ortiz. Es un gusto estar aquí en tu programa, en tu espacio. Gracias por la invitación, y yo creo que es un tema muy importante y relevante para todos los mexicanos, no nomás para los que estamos inmersos en el sistema judicial, sino yo creo que es para todos que tengan conocimiento, porque a todos nos va a afectar o beneficiar en su momento. Licenciado, el primer acercamiento hacia este tema, y creo que ya le hemos platicado, que es la situación de que desconocemos en realidad cómo funciona, no solamente el sistema de justicia, el sistema también de las leyes, los reglamentos, no los conocemos, y desde ese desconocimiento muchas veces hablamos o cuestionamos sin saber de qué se trata. Pues no sé si nos podrías comenzar dándonos una clasecita en resumen de cómo funciona el Poder Judicial. Bueno, sí, el Poder Judicial Federal, del que es el tema que está ahorita en boga, ¿no? Esa es incluso la reforma que se envió por el presidente. Desde el día 5 de febrero se envió al Congreso para su revisión y, en su caso, discusión y aprobación. Pues nos dimos cuenta ahorita en estas elecciones pasadas que no se había podido realizar anteriormente, pero como ganaron la mayoría en el Congreso, ahora es algo que lo vemos muy cercano, o sea, que sí se va a llevar a cabo esa reforma. Por eso la relevancia que platiquemos del tema, ¿no? Y como me estabas diciendo, que cómo funciona, ¿no? El Poder Judicial de la Federación está dividido en varias partes, principalmente lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? ¿Querías preguntar? No. Ok. Sí. Principalmente en la cabeza está la Suprema Corte, que tiene 11 ministros, y al mismo tiempo se divide en dos salas. Puede funcionar en pleno, donde ven asuntos relevantes, que por ejemplo cuando existen controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Las controversias constitucionales habla de lo que es la competencia de las instituciones gubernamentales. Cuando existe alguna invasión de competencias es cuando se ejerce la acción de constitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad es cuando existe alguna ley que alguna autoridad también o alguna institución cree que es inconstitucional y hace ese planteamiento ante la Suprema Corte, y es como se resuelve en el Pleno, donde deben estar los 11 ministros. Pero de ahí existen otras formas también, cómo funciona, que es en dos salas de la Suprema Corte, que es la primera y la segunda. La primera ve asuntos civiles y penales, la segunda sala ve asuntos administrativos y laborales. Muy bien, entonces, en estas dos salas se manejan temas distintos, sí, así de es. Diferente competencia, digamos. Así es. En ese sentido, esas dos van a ser las que van a cambiar, digamos, su funcionamiento bajo esta reforma. No van a cambiar. En esencia no van a cambiar, porque aquí se trata de que los asuntos que ve la Suprema Corte se van a seguir llevando a cabo ahí mismo. Nada más que ahora va a ser quieren que sea todas en el Pleno. ¿Sí? Ahora ya no van a ser 11 ministros, van a ser 9. Esa es la reforma que quieren hacer, quieren reducir para cuestiones de costos, ¿no? Para que sean 9 ministros en vez de 11, y que todos los asuntos ya no se lleven en esas dos salas, ¿no? Sino que sea en el Pleno, o sea, que tienen que estar presentes todos los ministros para que se resuelvan los asuntos que se le plantean. Muy bien. Hablamos, la Suprema Corte. Sí. La Suprema Corte atiende en dos direcciones. En dos direcciones. La primera es
Si hablamos de las salas, ahorita actualmente está dividido en dos salas. La primera sala ve asuntos civiles y penales. La segunda sala ve asuntos administrativos y laborales. Pero con la nueva reforma, o con la reforma, con los cambios que quieren hacer, como está planteado por el presidente de la República, esas dos salas se van a juntar para que todas trabajen en pleno. O sea, que los ministros van a estar juntos, ya se van a quitar esas salas. Okay. Ya no va a ser por salas, sino que van a ser todos en conjunto. Muy bien. ¿Eso qué implica para el hecho del ejercicio del poder? Sí. ¿Qué significa? Bueno, primero tenemos que tomar en consideración el porqué, ¿sí? El por qué viene la reforma. Vimos hace poco en las noticias que se hizo una noticia muy relevante de un ministro que tuvo en su cajón 8 meses un asunto por cuestiones de impuestos de una empresa muy famosa que da artículos así en paguitos. Abonos ¿sí? chiquitos para pagar poquito. Para pagar poquito, ¿no? Okay. Pero por mucho tiempo. Entonces, ese asunto, que estamos hablando de miles de millones de pesos que tenían que pagar de impuestos, un ministro de una sala la tenía archivada, la tuvo 8 meses. Y es un asunto relevante para el país porque estamos hablando de que no quieren pagar impuestos los potentados, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, todos esos asuntos ahora se van a resolver, pero en el pleno, o sea, que todos los ministros estén presentes, que ahí se planteen los problemas y que se discutan entre todos. Ok. Con esto, digamos, se daría celeridad al sistema. Celeridad y certeza también, para que no haya complicidades con un ministro o 2 ministros por ahí que tengan los asuntos escondidos o que los hagan en lo oscurito, ¿no? Porque así se tienen que ventilar, porque tienen que ser públicas, aparte tienen que ser públicas las sesiones de todo el pleno. O sea, los 9 ministros deben estar presentes y discutir cada caso que se le presente. Vamos a ir a la raíz desde lo abajo, nosotros. Sí. Yo siempre digo, con Juan Pueblo. Sí. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ven en este sistema de justicia? Dentro del sistema, ¿cuáles son los problemas que desde su experiencia Sí. prevalecen ahí, que están ahí, que son los que impiden que se ejerza una justicia más justa, Pronta y expedita, ¿no? Como que es lo que es. quisiéramos todos, ¿no? Sí, mira, el meternos a este asunto es cuestión de hablar un poquito más amplio, porque como viene la reforma presentada por el presidente, va enfocada directamente al Poder Judicial de la Federación, con el acotamiento que después de que se haga el cambio en la Federación, también los estados tienen que hacer su reforma en la Constitución, en las constituciones, y también se haga el cambio en cada uno de los estados, para que también sean votados, que esa es la finalidad en general de esta reforma. El asunto medular es que se vote por el Poder Judicial, por los representantes. Esta reforma se ha hablado mucho y se han dicho muchas cosas. Sí. ¿No? Se habla del voto. La principal es elegir a los ministros. Sí. ¿Hasta ahí llega esa reforma o qué es lo que tiene en el fondo en realidad? ¿Qué hay en el fondo de la reforma al Poder Judicial? Sí, mira, te comentaba que si nos metemos a más a fondo, platicar de todo lo que es el sistema, tendríamos que hablar también de las fiscalías, que yo siento que es el primer filtro y donde está el problema más grave del sistema judicial. Afortunadamente, con estos foros que precisamente empiezan hoy a las 5 de la tarde y van a empezar con los foros en el Congreso, con los diputados específicamente, sí, en el Congreso de la Unión, pero en la Cámara de Diputados es donde van a empezar. Yo lo veo bueno porque la presidenta virtual quiere ampliar esa reforma del presidente. El presidente nada más planteó el cambio al Poder Judicial y la cuestión de los votos, reducir los ministros y que todos sean votados, ¿no? Tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes de los estados. Ahora, te decía yo que si vemos la cuestión, comentabas que
¿cuál es el problema? ¿Dónde se atora más o cuál es el problema mayor en la cuestión de la justicia? Primeramente tenemos el problema de la investigación. No tenemos una investigación real de los delitos. Necesitamos más recursos para las fiscalías y más recursos para las policías de investigación, que la verdad podremos criticarlos mucho, porque muchas veces incluso han sido satanizados, ¿no? Los policías ministeriales, los Judas incluso les han dicho en algún momento, así les decían, ¿no? Pero pues no los dotamos de recursos suficientes para su investigación. Igual el sistema pericial, que depende también de la fiscalía, también ahí no tienen los medios suficientes para hacer su labor. Entonces yo creo que desde ahí parte este gran problema que tenemos en la impartición, primero la procuración y luego la impartición. La procuración es la persecución del delito que le compete a las fiscalías, y ya la impartición de justicia es a los juzgados, es al Poder Judicial, en los estados, en los delitos del fuero común, y la federación, en los delitos del fuero federal o en materia de amparo. De hecho, he escuchado comentarios sobre ese tema precisamente, que de poco sirve que se haga la reforma en el nivel federal, ¿no?, si las fiscalías no tienen también ese cambio necesario, ¿no? Y hemos visto incluso ya aquí en el estado mucho la discusión sobre los fiscales. Generalmente el fiscal que pone tal gobernador, el fiscal que lo quiere dejar por más tiempo, bueno, se quedan por más tiempo del que le corresponde a la gubernatura, ¿no? Sí. Pero es como una forma también de estar como cubriéndose las espaldas hasta cierto punto por parte de los gobernadores. Ese cambio, esa propuesta de cambio ya viene en la propuesta que va a hacer Sheinbaum. Todavía no. Ahorita lo que está haciendo la presidenta virtual, hasta donde tengo yo entendido y he visto las entrevistas que le han hecho, todavía no ella establece una reforma o adición a la reforma que planteó el presidente, pero sí ha hecho mención de que debe ser integral. Entonces, el hablar de una reforma integral es hablar también de las fiscalías, y yo creo que sí, en estos foros van a servir para nutrir esa reforma que presentó el presidente, que sí viene un poco limitada, necesita ser más amplia y a lo mejor hacerle algunas modificaciones, ¿no? Porque decían que la reforma no le iban a cambiar ni un punto ni una coma, y no, precisamente lo que yo estoy escuchando es que el abrir los foros para discusiones, debates, es para escuchar propuestas, escuchar la forma de cómo se puede mejorar esa reforma, que a mi punto de vista sí es necesaria. Hasta cierto punto yo he entendido la reforma, hasta donde se planteaba por el presidente, como una reforma que yo lo siento todavía, porque pues no se ha cambiado nada, como una reforma que lo que buscaba en sí era meramente cambiar el sistema de la Suprema Corte, en el sentido de que era donde encontraban freno las reformas constitucionales que quiso hacer el presidente y que no pasaban. Sí. Ahí es donde encontraban el verdadero tope, ¿no? Ahí sí. no pasaban. De hecho, encontré un dato que eran 5 años, creo, que no se aprobaba una reforma constitucional. Y yo entendía esta reforma como una medida precisamente para quitarse ese tope, cambiar a estos ministros que él señala como, vamos a decir, opositores. Sí. ¿No? Y comenzar a meter ministros más, la palabra que se me viene a la cabeza es a modo. Afines a sus ideales, ¿no? Para poder pasar todas las reformas que quieren. Sí. ¿Crees que hay algo de eso en este tema? Yo siento que sí, la cuestión es jurídica, pero también es política. Eso hay que entenderlo también en esos dos sentidos, porque sí es cierto. Yo le doy hasta cierto punto la razón, porque no puede ser posible, a mi punto de vista, que un ministro o 2 ministros, en este caso, de la Suprema Corte, detuvieron varias reformas. La eléctrica, por ejemplo, la reforma en materia eléctrica, 2 ministros de los 11 echaron para atrás a esa reforma. Una reforma que fue votada en la Cámara de Diputados, aprobada por el Senado, a propuesta del Ejecutivo,
y la echaron abajo, 2 ministros. Estamos hablando que son 2 poderes los que estaban a favor de la reforma, lo que es el poder ejecutivo, que fue electo por el pueblo. Senadores y diputados fueron electos por el pueblo, que estamos hablando de democracia, de la democracia es el poder del pueblo. El poder del pueblo fue elegir a sus gobernantes. Esos 2 poderes plantearon la reforma y vienen 2 personas que no fueron elegidos por el pueblo, sino que fueron impuestos por partidos, que esa es la realidad, echaron atrás esa reforma, que ya había sido aprobada por el Congreso. Entonces sí, yo creo que también es un asunto político, pero sí tiene razón en ese punto el presidente, ¿no?, de haberse molestado y haber hecho este impulso de la reforma, porque frenan las reformas, sí es cierto. Que hay un tema ahí que yo creo que tiene que ver, que esa discusión precisamente sobre los ministros, ¿no?, que un grupo dice no por los intereses que sea, pero eso nos muestra también el tipo de debate político y legislativo que hay en el país. Yo lo veo así. Los que son del grupo opositor, no importa lo que digan del lado de gobierno o los afines a gobierno, simplemente por venir de allá, sin analizarlo, simplemente por venir de allá es no. Y al revés, el grupo de gobierno, si viene una propuesta del grupo opositor, simplemente por venir de allá es no, sin haberla leído, ¿no?, sin haberse informado. Creo que esa es una muestra del nivel de debate que hay en este país. Sí, mira, fíjate que en eso tiene razón y hubo un problema, ¿no?, porque desde que hubo el cambio hace 3 años del Congreso, hablamos de los diputados específicamente, se pronunciaron los de la oposición por decir, ninguna reforma que venga del presidente va a pasar. Es más, no vamos a asistir. Entonces también así, se me hace una mezquindad no debatir por lo menos los temas importantes para el país, porque entonces, pues para empezar no están trabajando. Nosotros los elegimos a los diputados, sea del partido que sea, para que trabajen y discutan las reformas que el país necesita. Y si ellos se pusieron en stand-by, por decir algo, en pausa, en receso legislativo, como incluso así le llamaron, receso legislativo, para no aprobar nada que viniera del presidente sin analizarlo, sin estudiarlo, sin discutirlo, se me hizo también una falta de respeto, no para los poderes, sino para el pueblo, que fuimos los que los elegimos, ¿no? Que al final es eso, tener la representatividad de la gente por medio de ellos. Y en este caso, tal parecía que en el caso de la Suprema Corte no pasa eso, porque son electos o seleccionados de otra forma. ¿Cómo se selecciona a un ministro? Los ministros se seleccionan mandando el presidente de la República, manda una terna al Senado, o sea, 3 licenciados en Derecho con los requisitos de elegibilidad que tiene la propia Constitución, se los manda al Senado. El Senado, por las 3/4 partes, tiene que seleccionar a uno. Si no se ponen de acuerdo, ¿quién va a quedar? Las 2/3 partes. Si no se ponen de acuerdo, lo regresan a la presidencia para que designe una nueva terna. Si en la segunda ocasión no se ponen de acuerdo nuevamente, ya el presidente de la República va a decidir quién de esos 3, de esa segunda terna, va a quedar como ministro. Y así es como se ha ido eligiendo desde el 94, que por cierto hay que acordarse que hubo un cambio de la Suprema Corte en el sentido de que antes eran 21 ministros y Zedillo, de un plumazo, cambió el sistema judicial, o hizo una reforma sin consulta, sin análisis, sin preguntar. Y ahora como que nos estamos asustando, ¿no?, por un cambio que pueda haber. Antes fue autoritario, a mi punto de vista. Es una opinión particular, ¿no? Fue autoritario porque fue de un plumazo, es una facultad que tiene el presidente. De hecho, si este presidente hubiera querido hacerlo de manera así tajante, tenía esa facultad. No lo hizo. Lo que está haciendo es que se abra el diálogo, que se abra el debate, pero sí, en el 94 se cambiaron de 21 a 11, que es como actualmente está. La apertura al diálogo viene más a raíz del triunfo de Sheinbaum, ¿no? Sí. Porque en realidad yo creo que el presidente, él quería ya que fuera
creo que en agosto, cuando ya se discutiera y se aprobara. Septiembre. Y Sheinbaum dice, no, nos vamos a ir probablemente hasta finales de año, por lo de los foros y vamos a hablar. Se escucha raro porque en teoría ya tendrían, a partir de... ¿Entran los nuevos diputados en septiembre? En septiembre, sí. Ellos ya entran en septiembre. La mayoría absoluta, o esta famosa mayoría calificada, ¿no? Calificada. Y podrían sí. Decir, sí, ya. Bueno, aprobado. lo que pasa es que tienen la mayoría calificada en los diputados, no en los senadores. En los senadores les faltan 2 para tener mayoría calificada. Entonces yo siento que va a ser igual, no tan difícil, convencer a 2, ya sean de cualquier partido, ¿no? Y probablemente sí pasen las reformas, pero en la Cámara de Diputados pues es obvio, tienen por mucho, rebasan la mayoría calificada, que son las 2/3 partes. Saliéndome un poquito, ¿cómo ves esto de la mayoría calificada, esa mayoría abrumadora que tienen en la Cámara de Diputados? Perdón. ¿Cómo ve esa mayoría abrumadora que tienen? Pues yo lo veo un poco peligroso, ¿sí? Porque te puede llevar al autoritarismo. Nada más que el pueblo es el que manda. Fíjate que hablando de ese punto, se ha tocado mucho la palabra de democracia y escuché a algunos ministros decir que si se hace este tipo de acción para que sean elegidos los ministros, que se va a romper con la democracia, y a mí no me hace sentido. ¿Qué más democracia? Que el pueblo elija, vote, claro. Sí. Entonces ahí sí como que hay, yo creo que una distorsión del significado de democracia. La democracia es que el pueblo elija a sus gobernantes. De hecho es el poder del pueblo, es el significado así literal de democracia. Pero lo han distorsionado con que democracia participativa, democracia representativa, y así han distorsionado la palabra democracia. Pero así la democracia pura es que el pueblo decida a sus gobernantes, de manera directa. Muchos de esos cambios y ajustes que se hicieron para llegar a ese tipo de distribución de diputados, en su momento fue propuesta por los partidos que hoy están peleando porque se dio esa distribución. Claro. De hecho, por ejemplo, fíjate, algo muy curioso. La presidenta actual, Norma Lucía Piña, fue propuesta por Peña Nieto, pero fue la peor evaluada de todos los que participaron, y a ella la eligieron para ser ministra, porque se hace una evaluación, o sea, el presidente, como comentamos hace un momento, propone una terna, pero aparte de ello, los senadores les hacen un examen, los entrevistan, y según el estudio que hubo, fue la peor evaluada de las 3 propuestas que dio el presidente, y ella fue la elegida. Fue la peor evaluada, pero aprobó. A final de cuentas, ¿no? Con 6 o 7, vamos a decir. Así es. Y ya entre los gustos de... El Senado fue el que la eligió a ella. Okay. Pero en su momento, pues estaba Peña Nieto y pues tenían mayoría ellos. En esta reforma, bueno, vemos que hay varias estructuras que conforman el Poder Judicial. Hablamos del Tribunal Electoral, cosas así. Estos, ¿cómo se relacionan entre sí y qué cambio pueden tener ahorita? Bueno, mira, comentábamos al inicio de cómo se compone, cómo se estructura, ¿no? Empezamos por la cabeza del Poder Judicial de la Federación, es la Suprema Corte de Justicia, que está compuesta por 11 ministros. De ahí está el Tribunal Electoral de la Federación. Por otro lado está el Consejo de la Judicatura. Aquí quisiera hacer una pausa con lo del Consejo de la Judicatura. Es el órgano que regula todo el actuar de todo el Poder Judicial, menos de los ministros. ¿Sí? De ahí para allá, lo que es el Tribunal Electoral, porque de ahí vienen los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y, por último, los juzgados de distrito. Es la forma de cómo se estructura. Entonces hablamos de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, del Consejo de la Judicatura, que ahí es donde te decía que quiero hacer ahí un poquito de énfasis, ¿no? Okay. Porque ¿cómo es que
está compuesto ese órgano colegiado, porque es de varios, en su mayoría está integrado por los mismos ministros. Sí, sí, sí. Y el presidente del Consejo de la Judicatura es la misma presidenta de la Suprema Corte. Entonces, ¿cómo se van a autorregular ellos? Fíjate que una de las reformas, una de las principales reforma que quiere, o el cambio que quiere hacer esta reforma, es precisamente ahí en ese punto. Sí, sí. Quieren cambiar el Consejo de la Judicatura, que se divida en 2 órganos, pero 2 órganos que sean independientes del Poder Judicial. ¿Sí? Van a ser también nombrados ministros, o a lo mejor con algún otro nombre, pero no van a pertenecer directamente al Poder Judicial. Son los que van a revisar el actuar, ahora sí, desde los ministros, los magistrados y los jueces de distrito, y en general todos los que trabajen dentro del Poder Judicial, porque hay otros trabajadores ahí, ¿no? Como sí, son los secretarios de acuerdo, los de mesa, etcétera. Y en todos esos puede haber algún tipo de corrupción. Entonces son los que van a vigilar, pero van a ser independientes, ya no van a pertenecer al Poder Judicial. ¿Y a ellos quién los va a proponer o de dónde van a salir estos personajes? Primeramente los ministros van a ser nombrados, bueno, van a ser propuestos, ¿no? Van a ser propuestos 10, de acuerdo estamos hablando de la propuesta, ¿no?, de reforma. Ah, ok. Estamos hablando que el Poder Ejecutivo va a nombrar 10, o proponer 10 más bien. El Poder Judicial va a proponer 10, y la Cámara de Diputados 5 y la de Senadores 5. Van a ser 30 en total. ¿Sí? Entonces va a haber propuestas de los 3 poderes para que se integre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, esos son en cuanto a la Suprema Corte. En cuanto a la Suprema Corte. Pero me dice, este Consejo de la Judicatura... El Consejo de la Judicatura... no va a haber nadie como hay ahorita que esté integrado por los ministros. Ninguno que esté entregado por los ministros. ¿Quiénes van a formar ese grupo? Ese de igual manera se va a formar de la misma forma que la Suprema Corte. Van a ser propuestos, van a ser votados. Van a ser votados. ¿Por la gente también? También, sí. Oh, muy bien. También. Para que no tengan un compromiso ni con los que los propusieron, ni con la Suprema Corte. O sea, van a ser independientes, pero también van a ser votados. Igual van a ser propuestos por el presidente de la República, por el poder legislativo y el judicial. O sea, los 3 poderes van a hacer sus propuestas. Ya que estamos en ese punto de las... Bueno, no sé si continuamos ahí o quieres continuar con el tema de los otros grupos, porque a veces quería hacer una pausa con lo de la Judicatura. Sí, con el Consejo de la Judicatura, te digo, se va a dividir en 2, se va a decir en 2 partes. Uno que se va a llamar el Tribunal de Disciplina Judicial, okay, que es precisamente el que va a vigilar cómo trabajan todos los ministros, magistrados y jueces, por si hay algún acto de corrupción, si hay alguna denuncia en contra de ellos, ya no va a ser a la propia Suprema Corte, ¿no?, que en sí ahorita es la presidenta del Consejo de la Judicatura, es la misma presidenta de la Suprema Corte. Es como decirle al hijo, ¿no?, ¿cómo ves, te castigo o no? Así es, ¿no? Entonces ahí como que no había congruencia, ¿no?, para los castigos. Ahora no, si tienen un mal actuar los jueces, van a ser revisados por el órgano que es el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso pueden ser suspendidos de sus funciones. Sí, y eso yo lo veo importante, ¿no?, favorable, ese tipo de, para que haya una verdadera vigilancia, porque actualmente yo no conozco algún juez que por actos de corrupción lo hayan enjuiciado o lo hayan corrido. Que hace meses, o no, tal vez dentro de esta administración de López Obrador, fue mucho de las quejas hacia la Suprema Corte, ¿no? Sí. El hecho de decir, como no tienen quien les ponga freno, pues tienen los sueldos muy buenos
Y el montón de apoyos y prestaciones que se daban propiamente, porque ellos eran los que los autorizaban, ¿no? Sí. Entonces es importante que tengan alguien que los limite también, que los acote. Claro, claro. Bien, entonces ese es de un lado. Y el otro sería un órgano administrativo, okay, que hablamos de los pagos, hablamos del funcionamiento en sí, pero de la cuestión administrativa. Entonces, esos dos órganos van a suplir a lo que es ahorita el Consejo de la Judicatura. Ok. Bien, entonces, esos serían los grupos del segundo nivel, el Tribunal Electoral y... El Consejo de la Judicatura, sí. Y de ahí están los tribunales... Que hoy en día estaría por encima lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo, estarían por encima de todo el sistema, de todos los órganos que componen al Poder Judicial. O sea, estaría por encima incluso de la propia Suprema Corte de Justicia, porque son los que van a vigilarlos, y si tienen un mal accionar, pues incluso no los van a sacar ellos, por ejemplo, a los ministros, no van a tener esa capacidad para destituirlos, van a poder destituir lo que son los colegiados y los jueces. Okay. Pero a los de la Suprema Corte, o sea, a los ministros, tienen que hacerle primero su juicio político, y eso pasa también por el Senado. Sí. A ver si no empiezo a enredar, pero ¿y quién va a vigilar? A vigilar al vigilante. Al vigilante. Pues precisamente por eso es que la propuesta viene para que sea el pueblo el que los elija. Entonces nosotros vamos a ser como pueblo los que vamos a tener que estar vigilando la actuación. Vamos a ser los vigilantes del vigilante, ¿no? ¿Y cómo lo sancionamos al pueblo? Pues dentro de las propuestas que hay, es lógico que también hay algunos candados y algunas propuestas para que puedan ser destituidos cuando accionan de mal manera, ¿no? Entonces sí va a haber también una vigilancia, ¿no? Y sobre todo que va a ser público el actuar de esta institución, ¿sí? Para que el pueblo se esté dando cuenta qué es lo que están haciendo, y para ver si están haciendo bien o mal, porque van a ser elegidos también. Okay. Después de estos grupos siguen los tribunales colegiados. Siguen los colegiados de circuito, okay, y siguen los colegiados de apelación. Okay. ¿Sí? Los colegiados de circuito, esos conocen de los amparos en revisión, cuando revisan sentencias definitivas, ¿sí? O los amparos que están en revisión, cuando pasan primero por los juzgados de distrito, los revisan ellos, o en las sentencias definitivas, son los que revisan ellos esos asuntos. Okay. Los tribunales colegiados de apelación, esos van a revisar las apelaciones que existan de los juzgados de distrito, ¿sí? Como órgano revisor, y también van a conocer de amparos que no resuelvan asuntos de fondo de otros tribunales colegiados. O sea, esa es la función de cada uno de ellos. Y ya los juzgados de distrito, que son los que conocemos más común y que son muy importantes, porque son en donde se presenta directamente los amparos. Normalmente las cuestiones penales, ¿no? Ocupamos mucho para la cuestión penal los juzgados de distrito. Okay. Y son importantes porque son los que tienen la capacidad de otorgar algo que jurídicamente se le denomina suspensión provisional o suspensión definitiva. Eso es cuando alguien está sufriendo algún daño por alguna acción u omisión de una autoridad, son los que tienen esa facultad de decir, a ver, déjalo de hacer, vamos a revisar el asunto. Okay. Sí, ya ellos revisan, si creen que verdaderamente hubo una violación a un Estado de Derecho, a tus derechos humanos establecidos en la Constitución, van a otorgar el amparo, o en su caso, negarlo. Y ya como órgano revisor serían los tribunales colegiados de circuito, que ellos revisan, porque no tienen la última palabra los juzgados de distrito. Los colegiados son los que van a revisar si la resolución de los juzgados de distrito estuvieron apegados a derecho, sobre todo a la Constitución, porque
tenemos que decir y señalar y puntualizar que todos estos órganos de los que estamos hablando son garantes de la Constitución. Son los que velan que se cumpla la Constitución conforme su letra, ¿sí? Y que las leyes que se aplican, las leyes secundarias, o sea, en los estados, que se apliquen correctamente, que no violen la Constitución. Muy bien. Estas instancias seguirán funcionando igual, digamos, dentro de esta reforma. Digamos que el cambio más importante se da en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Es como que lo más relevante. Es el cambio más importante. Y estas instancias también, todas van a tener ahora a sus, digamos, representantes, por así decir, o sus titulares, van a ser por elección. Van a ser por elección. Hasta estos juzgados de distrito también van a ser por elección. Sí, todo, incluso el Tribunal Electoral, también los miembros del Tribunal Electoral van a ser electos, los colegiados de circuito, los colegiados de apelación también, y los juzgados de distrito. Va a ser algo titánico, ¿no? Estamos hablando de 1,636 jueces y magistrados que van a ser electos. Entonces sí, es un mundo, ¿no? Y además es un mundo, pero además se antoja un gasto fuerte también para llevar a cabo esos procesos de elección, porque al final, quiero pensar, al hablar de elección hablamos de que tiene que haber algún tipo de campaña para que conozcas al candidato, como una campaña política. Sí, fíjate que la reforma como viene plantea que no haya tanto gasto. De hecho, como viene planteada, dice que no va a haber recursos por parte de la Federación y en los estados, por parte de los estados, ni de partidos políticos pueden participar. O sea, ni siquiera privado puede haber el dinero para la campaña. Lo único que van a hacer es que los espacios que tenga la Federación, o sea, los espacios gubernamentales que por ley tiene, se los van a ceder para que en vez que estén pasando anuncios de la Federación, van a estar pasando los spots de las personas, de los candidatos para la elección de jueces y magistrados y ministros. La importancia es que va a ser gente que de alguna manera que ahora sí vas a conocerlos, ¿no? De tu comunidad, por así decir. Sí. Quienes elijas en el caso de los niveles más cercanos, serían los juzgados de distrito. Sí, ¿verdad? Claro. Ellos ya tendrían gente de aquí, digamos, a Martínez de la Torre, elegiría a los representantes. Bueno, aquí habría que hacer la división o la aclaración. Estamos hablando ahorita del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Aquí en Martínez no tenemos ningún juzgado federal, ¿sí? Aquí directamente no tendríamos ninguno. Eso ya sería posterior en la otra reforma que se haga ya en los estados, donde se elegirían ya los jueces locales, jueces y magistrados locales. Entonces nosotros, ¿cuál sería la instancia más cercana por la que estaríamos votando en este sentido de la reforma? Nosotros por cuestión de jurisdicción territorial nos compete Jalapa. ¿Sí? Entonces, es como los distritos electorales cuando votamos por un diputado federal o local, ya ves que está dividido por distritos. Una demarcación territorial, así también va a estar la demarcación territorial para elegir a los jueces federales y a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y los tribunales colegiados de apelación, que esos serían los que nos van a tener competencia en este distrito para que nosotros elijamos. Así también habrá otros de Papantla hacia aquel rumbo, están en Poza Rica están otros juzgados federales, y así en Veracruz están otros, en Coatzacoalcos están otros, y así hay varios distritos judiciales a nivel federal, o sea, por circunscripción o jurisdicción territorial. Entonces, así es como se van a elegir, así como si fueran los diputados locales o federales. Al momento, hasta ahí contemplar
Como está planteada la propuesta de Andrés Manuel. De Andrés Manuel. En febrero. Sí. Ok. ¿Puede modificarse sí, en los próximos Sí, de hecho, meses? la presidenta virtual ya lo ha mencionado. Igual su asesor jurídico, bueno, que ha sido su asesor jurídico, ahorita creo que ya hubo un nombramiento más específico, que su asesor jurídico es otra persona, ¿no? Pero su asesor para la reforma judicial es el exministro de la Suprema Corte, Lelo de la Rea, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Muy bien. Es el que está apoyando para orientarla cómo debe de ir la reforma. Entonces, por ahí, en comentarios también de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ha dicho que quiere hacer una cuestión más integral. Quiere hacer algunas modificaciones, adecuaciones y anexiones para que también entre por ahí la cuestión de lo que comentamos hace rato, de lo que es las fiscalías. Sí. Dentro del gremio, ¿cómo se está tomando, cómo se está percibiendo esta reforma? Mira, fíjate que como todo, siempre hay unos a favor, otros en contra, ¿no? Pero yo siento que la mayoría estamos a favor. Estamos a favor porque nosotros sabemos que realmente el sistema judicial está podrido en todos sus niveles, desgraciadamente. Y más en el ámbito local. A nivel federal, yo te puedo decir, porque he tenido la experiencia, que en cuestiones de amparos, aquí pierdo un juicio y yo veo que es irregular, tengo la opción de irme primeramente a la apelación, que es dentro del mismo estado, ¿no? Dentro del mismo Poder Judicial del estado. Pero si no tienes una resolución favorable ahí, sales del estado, de la jurisdicción del estado, y te vas a un juzgado federal. Si es un asunto ya que es sentencia definitiva, pues te vas a ir en un amparo directo a un colegiado de circuito, quien es el que va a revisar esa sentencia, y tú vas a alegar todas las violaciones que hayas tenido, y es que quien a final de cuentas va a decidir si fue constitucional la actuación de las autoridades jurisdiccionales que te sientes tú que te violaron tus derechos, ¿no? Y ahí sí yo me he dado cuenta, porque he ganado muchos asuntos de esa manera, en amparo. Entonces yo siento que aquí en esta parte he visto que son muy profesionales, donde digamos, entre más alto llegas, hay más corrupción, ¿no? Estamos hablando del ámbito federal, pero en el ámbito local, la verdad, en las fiscalías hay mucha corrupción, en los juzgados hay mucha corrupción. Que es donde llegamos la mayoría de los ciudadanos. Sí, estamos hablando de los locales aquí, los juzgados, incluso aquí tenemos penales y civiles y tenemos fiscalía. ¿Esa corrupción tiene que ver con temas administrativos meramente, o desde el simple hecho de llegar y intentar presentar tu queja? Que ya te dicen, ¿sabes qué? Mira, el hablar de este tema es un poquito escabroso, ¿no? Yo estoy inmerso dentro del sistema, y sí te das cuenta que hay corrupción, y en algunas ocasiones muy fuertes. Muy fuertes. Digo, a mí mi única experiencia que he tenido en ese sentido, en la que yo he tenido que ir directamente, pues me costó un tóner poner mi denuncia, ¿no? Fíjate, sí. Ese es un problema que tiene también la impartición de justicia, ¿no? Procuración e impartición. Estamos hablando de fiscalías y jueces. No hay recursos. Hace poquito aquí en un juzgado no había tóner, lo que tú te estás diciendo con la fiscalía. Hablaste de la fiscalía, ¿no? O sea, fiscalía. Que antes estaba aquí en la Constitución. Era fiscalía, ¿verdad? o sea, la fiscalía. Pero igual en los juzgados, luego no hay tóner, no hay papel. O sea, algo muy básico, que por ese tipo de elementos que necesitamos, que son algo muy común, ¿no? Pues es lo que necesitas para imprimir. Es como si dijera, no tengo papel y cuaderno, pues entonces ya que vas a la escuela, ¿no? Pues, sí. Entonces, en los juzgados luego no tienen papel, no tienen tóner para imprimir, y pues ahí estamos esperando porque no hay copias, no hay accionar de los juzgados, por falta de esos recursos
muy elementales. Entonces yo creo que ahí debe haber un poquito más de vigilancia de ese consejo de la judicatura que tenemos aquí, que son los encargados de suministrar todos esos recursos, ¿no? Que pues es importante, que al final también es como hablar de insumos, de infraestructura e insumos, que sí. Creo que también de infraestructura en muchos sentidos muchas veces no hay, ¿no? Los espacios que hay que estar buscando, rentando o tratando de encontrar algún lugar donde... Sí, fíjate que ahorita actualmente pues ya se hicieron las ciudades judiciales en el ámbito local. Estamos hablando ahorita cuestión local. Ya dejamos atrás un poquito el poder judicial de la federación, ahorita estamos hablando de lo local. Anteriormente los juzgados andaban buscando dónde ejercer su función y pues la verdad eran instalaciones pues, no adecuadas, no aptas, ¿no? para su buen funcionamiento. Ahorita afortunadamente tenemos aquí una ciudad judicial que está acá entre Libramiento y la Expo, por ahí está ahorita las instalaciones donde están los juzgados civil y penal. Entonces ahí están los dos, pero aún así no tienen los suficientes recursos materiales para poder funcionar correctamente. Y también humanos. Hay muchos asuntos aquí en la ciudad de Martínez y el personal no se da abasto. Están muy atrasados en su funcionamiento. Presentas una promoción y la vienen acordando a los 15 días, sino que la ley dice que son 3 días. Una vez que presentas una promoción, en 3 días, según la ley, tenía que haber una contestación. Y a veces pasan 15 días, 20 días, a veces hasta más. No recuerdo si había comentado alguien que es un representante de un sindicato, no recuerdo cuál es, que muchos temas laborales, que había una saturación de casos así tremenda, que tuvieron que, según lo que le comentaban, que tuvieron que entrar, no recuerdo qué instancia, a ayudar para desahogar todo el volumen de denuncias en cuestión laboral que tenían. ¿Por qué se da esto? ¿Es letargo de la gente o es por esto también falta No, es por el sistema que hay. Mira, te metes a otro asunto, cuestión laboral, que también ya hubo una reforma. Anteriormente existían las juntas laborales de conciliación y arbitraje locales, ¿no? Que hablamos de competencia del Estado. Aquí todos íbamos a Jalapa. Nadie quería... Sí, entonces se concentran muchos asuntos en un solo lugar. En una sola junta. Entonces se saturan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cuestiones agrarias. Es de lo peor que hay en la impartición de justicia en materia agraria. Para que te den una audiencia, presentas tu promoción, tu solicitud, te la acuerdan rápido. Eso sí, ahí sí son rápidos para acordar, pero te dicen, estamos en junio, le damos la audiencia para enero del 2025. O sea, a los 6 meses, a los 8 meses, a los 4 meses, si bien te va. O sea, el sistema de impartición de justicia, la verdad, en México, completamente en todo el país, es pésimo. Yo conozco un caso sí urge la reforma. Precisamente en el tema de tierras. No es aquí, es en el Estado de México, y ese caso lleva, creo que fácil, 40 años. Sí, te creo. 40 años. Y creo sí, que ya llegó un punto en el que hubo una resolución sobre un ejido y pues ya salió la resolución. Y pues después les dicen que no, que había otro ejido que decía que las tierras pertenecían a ese otro. Entonces ahora siguen con el otro ejido. Y es un tema agrario que ya lleva 40 años. 40 años, sí. O más tal vez. Sí, la verdad, la justicia agraria es la peor de todo nuestro sistema jurídico. Ves colas y colas y colas en todo lo que conlleva la justicia agraria y los juicios tardados. Tú ya lo dijiste, hasta 40 años, ¿no? Imagínate. Y debe haber de más. Ya los que están peleando ya no son ni los hijos, ya son los nietos de los titulares del derecho, ¿no? Sí. Sí. El segundo peor era el laboral. Ahorita ya cambió el sistema laboral, ahora ya no se ven los asuntos en las juntas, ahora ya hay juzgados en materia laboral. Aquí tenemos una SECOL para conciliar, ¿sí? Y ya si no hay conciliación, bueno, ya te vas a
a juicio, pero ya ahora es un juzgado en materia laboral el que resuelve, y se han ido haciendo más rápidos, ¿no? Resolviendo más rápido los asuntos laborales, que era lo que se quería, y sí está funcionando. Pero en las juntas, como antes era que todo una zona ahí, era igual una circunscripción territorial muy grande, que era la competencia de una junta laboral, entonces se saturaba. Hoy en día, bueno, y aquí tenemos en este distrito un juzgado, ahora ya hay uno por distrito, por lo menos, entonces ya es más ágil, ¿no? La impartición de justicia laboral, que era un reclamo de hace años también, ¿no? Porque parecía que todo estaba a favor de los patrones, en contra de los trabajadores, ¿no? Sí, era lo común, ¿no? Porque no es lo mismo ahorita para viajar a Misantla, bueno, en el autobús te vas, 50 pesos, ida son 100 pesos, pero ir a Jalapa ya generaba un gasto, ¿no? Sí, nada más de ir a hacer el trámite, a veces de quedarte. De quedarte, sí. Entonces sí era costoso. Desde mi desconocimiento, ¿qué tanto ha avanzado el sistema de justicia en el país? O sea, no puedo determinar un periodo de tiempo porque no logro como que ubicarme, pero entiendo que tenemos mucho atraso. ¿Por qué? En general, el sistema, ¿por qué? Bueno, mira, sí se ha venido tratando de ir haciendo cambios, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el sistema penal, pues entró en vigor en todo el país el nuevo sistema en el 2016. Sí, era obligatorio. La reforma es desde el 2008. Nada más que le dieron un tiempo de gracia de 8 años para que se fueran adecuando todos los estados, hicieran sus reformas en la Constitución y la creación de las leyes y la creación de estas ciudades judiciales y también la implementación del sistema, que lo conocieran los juzgadores, o sea, los jueces, fiscalías. Entonces, con eso se fue haciendo el cambio, hubo recursos para ir capacitando a todo el personal, fiscalías y jueces, y sí ha venido haciéndose un cambio poco a poco. Y en el 2015 aquí en Veracruz se terminó de implementar el nuevo justicia de penal, acusatorio y oral, y hoy en día se ha tratado de avanzar un poco en el sistema penal, que era de lo más atrasado que teníamos, ¿no? También anteriormente, con el sistema anterior, era un sistema inquisitorio, donde lo que decía la fiscalía, si ellos decían, ¿sabes qué? Aquí encontramos esta prueba y mi secretario certificó que así era y tú eres culpable, ya nada más el ir con un juzgador, un juez, ya era mero trámite, porque ya prácticamente ibas condenado. Hoy en día no, o sea, sí ha cambiado. Hoy en día las fiscalías ya le quitaron ese poder. Ahora las fiscalías lo volvieron un órgano más técnico de investigación, pero todo lo que diga un fiscal tiene que ir ante un juez y comprobarlo. Ya nada más es de que la fiscal dice que así fueron las cosas y así van a ser, ¿no? Ahora ya el juez va a decidir quién tiene la razón, de acuerdo a los datos de prueba y prueba en su momento que aporten cada una de las partes. Por un lado la fiscalía y por el otro lado la defensa del imputado. Pero va a ser ante un órgano jurisdiccional, o sea, ante un juez, quien le aporte los elementos de prueba para que él determine quién tiene la razón. Y se han agilizado un poco, la verdad sí hemos avanzado, poco a poco, pero sí vamos con pasos muy lentos. Aquí el problema sigue siendo la corrupción y sigue siendo la falta de recursos materiales y humanos, porque no alcanza lo que tenemos para brindar una verdadera justicia al ciudadano. Hay mucho trabajo todavía por hacer ahí. Sí. Y también el tema cultural, no nada más de quienes están de ese lado de la impartición o de la defensoría, también de los que estamos. Fíjate que ahorita que hablas de eso, estaba yo viendo por ahí unos datos, que es casi el 70% de la población que tiene esa percepción que nuestras autoridades judiciales son corruptas. O sea, está desaprobado por la mayoría del pueblo, ¿no? Muchas veces decimos que tenemos miedo a los cambios, pero
somos unos cuantos los que hablamos. ¿Por qué no hacemos una encuesta? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo la percepción que tiene de su poder judicial o de las fiscalías? Te apuesto que si vamos a hacer alguna encuesta, a lo mejor sea más del 70% de los que desaprueban el poder judicial. Hace poco, de hecho, veía un clip de video de no recuerdo si es diputado o senador del PAN, y tampoco me acuerdo del nombre. Él mencionaba precisamente eso. Según los datos que él manejaba, dice, la percepción más fuerte de corrupción viene de fiscalías y de corporaciones de seguridad. Policíacas, sí. Ya ni te digo de lo que es la policía del Estado y las municipales y las policías ministeriales, están desaprobadas por completo. Bueno, pues ahorita en Veracruz tenemos el caso reciente, ¿no?, de la desaparición, entre comillas, porque no sé qué va a pasar, ni cuál es el trasfondo real de la Fuerza Civil. Sí. Una que se hace raro que apenas se dé cuando pasaron muchos años de quejas sobre la corporación, ¿no? Sí. Y hoy se da el cambio. Sí, ha habido muchas quejas, la verdad. Se volvieron una corporación que extorsionaba. Aquí no vamos en todo el estado, no vamos a ir lejos, aquí en Martínez. Los veíamos en los caminos rurales, revisando licencias, documentos, etcétera, de las personas trabajadoras del campo. Van con sus camionetas a llevar el producto a las básculas para su venta, y de regreso, pues no los agarraban cuando venían, los agarraban de regreso, ya cuando iban con dinero, ¿no? Sí. Y los extorsionaban. Entonces se volvieron, la verdad, un lastre para la sociedad. Yo ayer subí de hecho no se subió, la voy a volver a subir, un video, un tema de opinión donde hablo de ese tema, ¿no? El tema de Totalco y cómo se dio esta. Sí. Y recordaba yo de dos casos de aquí de la región. El primero de un muchacho que repartía comida, baja en un Oxxo y cuando regresa lo agarran afuera del Oxxo y le revisan la moto y todo, y alguien estaba grabando desde una casa y descubren cómo los elementos le estaban metiendo cosas ilegales. Sí, vi ese video. Y después recuerdo el otro que era de un señor que le quisieron sacar como 80,000, se le desaparecieron 80,000 pesos cuando lo fueron como a detener o a no sé qué. Y esos son dos de muchos, ¿no? Casos que son. El otro que detuvieron y se lo llevaron o se lo iban a llevar a pasear para allá, para rumbo a una ranchería, ya se dieron cuenta y ya hicieron que los llevaran a presentar a la autoridad correspondiente, ¿no? Ahora el otro problema que hubo cuando cerraron la carretera federal a Tlapacoya. El libramiento. También. Entonces ha habido muchos casos de corrupción en las policías también. O ya sea de corrupción o mal preparados. A final de cuentas son acciones o omisiones. Cualquiera de las dos son pésimas, ¿no? Mucho se habla de que con mejores sueldos para que el policía esté más seguro y que sean más, digamos, hagan mejor su trabajo, más honesto. La preparación en las academias y que ya ahora ya cuesta más que desde alta alguien como policía en un municipio. Pero parece que las cosas no cambian. No ha funcionado, ¿no? Ya tiene años, ahorita hablando de las cuestiones policíacas, ya tiene años que ha venido tratándose de mejorar, ¿no? Estamos hablando desde Calderón, desde Fox, parece que empezaron ahí con tratar de impulsar las policías municipales, y había incluso recursos directos a los ayuntamientos para... Había especializar, no, todavía hay, ya nada más que cambiaron los rubros, ¿no? Okay. Ya nada más cambiaron los rubros, pero sigue existiendo. Pero pues no funcionó. De hecho, yo tengo la percepción de que en lugar de permitir fortalecer las corporaciones, las debilitó porque incluso tienen menos elementos, la mayoría de las policías municipales. Yo creo que hoy en día, eso que comentas de que se bajaron los elementos, fue a raíz de que en este gobierno aumentaron los elementos de la Guardia Nacional. Entonces ahora, la verdad, siento que los presidentes municipales se sienten muy cómodos pagando menos sueldos, tienen menos policías, tienen un problema y lo que hacen, que la Guardia Nacional les auxilie. Entonces yo creo que ahí hay pero eso ya son cuestiones políticas, cuestiones de
de administración pública, que también tendrían que estar en el foco, ¿no?, de la ciudadanía para que exigiéramos a nuestras autoridades, porque se le olvida al presidente municipal que ellos son los que tienen la obligación de brindar la seguridad a su pueblo, a su ciudadanía, no la federación. La federación es apoyo, el Estado, las policías del Estado son apoyo. Quien tiene que brindar la seguridad a Martínez de la Torre es el presidente municipal, y así en cada ciudad, ¿no? Sí, de hecho, yo he comentado el tema de que hay gente que habla de cuando matan a alguien, ¿no? ¿Y la policía dónde está? Le digo, bueno, es muy complicado que la policía tengan elementos para vigilar a todos y que nos estén cuidando de que no nos vayan a hacer nada. Pero sí, el tener más elementos y que se vean activos, de alguna manera inhibes que se cometan delitos de alguna manera. Sí, claro, el que tengas más elementos, por lo menos vas a estar más cerca del lugar a donde estén, porque se puede distribuir, teniendo elementos puedo distribuirlos por regiones aquí en la ciudad, y puede estar más cerca de donde se cometan un delito y puede llegar más rápido, ¿no? De hecho, hay como mínimos, ¿no?, de elementos por cada tanto de por cada personas, tantos habitantes. Y estamos lejos de... No, sí, no estamos ni por mitad, sí, estamos ni por mitad de lo que... porque hay una regla internacional, ¿no? Pero no, vaya, ni estamos muy lejos de eso, ni soñarlo. Yo creo que aquí en Martínez, hasta que no haya una cultura, ¿no?, por un lado, de que la ciudadanía se entere y que le exija a su gobierno, ¿no? Porque yo creo que de ahí partimos, de que todo debemos darle publicidad, así como estamos haciendo ahorita esta plática, que existan foros para que la ciudadanía conozca las obligaciones de los presidentes municipales, porque muchas veces se lavan las manos y pues, no ejercen recursos para la seguridad pública municipal, y todos se lo quieren dejar a la del Estado o a la Federación, pero ellos tienen su obligación también de cuidar a la ciudadanía. Entonces, por ahí habría que también, no sé al ratito que hagas un foro al respecto, ¿no?, o una plática, un podcast al respecto sobre la obligación de los presidentes municipales, en este caso en el de Martínez, de que cumpla con su obligación constitucional, porque eso está en la Constitución del Estado, de que tiene que brindarle seguridad al municipio. Sí, es la primera instancia que tiene que ver con el ciudadano. Claro. Entonces, no hay más. Claro, así es. Bien, pues después de este impasse al tema principal, nos decía, la mayoría de los abogados están de acuerdo en que se lleve a cabo esta reforma. ¿La ven bien? Sí, la mayoría. Me he encontrado con algunos que, lógico, no están de acuerdo, pues porque también tienen colusión ahí con los jueces en el sistema. Algunos no están nos adaptamos mejor al sistema que otros. Sí, claro, pero muchos o la gran mayoría de los abogados sí están a favor de la reforma, porque vemos que pudiera ser un cambio favorable para la sociedad, porque el hecho de que el pueblo elija a tu juez que vas a tener en el municipio, pues vas a ver de perdido quién es, porque hoy en día nos los imponen de Jalapa, precisamente del Consejo de la Judicatura del Estado. Ellos dicen quién va para allá, quién va para acá, y quién es el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del tribunal. ¿Sí? Entonces, si ellos ponen a un juez aquí en Martínez, ¿a quién le deben su puesto el juez de Martínez? A ellos. Al Consejo, a ellos. ¿A quiénes les van a hacer caso? A ellos. Verdaderamente no existe una libertad de jurisdicción. Ellos tienen que hacerle caso a quien los puso. Ahora, si el pueblo los elige, se van a deber al pueblo. Y otra cosa muy importante, cuando un juez comete un acto ilegal, un delito, o se va de lado para un lado o para otro, que es imparcial, y haya una acusación por un ciudadano, ¿qué hace el Consejo o qué hace el presidente del tribunal? ¿Sabes qué? Ya no estés en Martínez porque se están calentando las cosas, vete a Córdoba, vete a Veracruz, etcétera. Pánuco, vete por allá para que no estés aquí cerquita. Y nos mandan a otro, igual o peor de corrupto que el que estaba. Ahora no, con la reforma, la idea es que donde se elija al juez,
no lo van a poder cambiar. O sea, si lo elegimos nosotros, así como el diputado es diputado por este distrito, o el presidente municipal es presidente municipal de Martínez, así el juez va a ser juez de Martínez. Y si comete un error, somos nosotros los que lo vamos a estar viendo y calificando, y lo vamos a acusar, lo vamos a denunciar a los órganos revisores por si está actuando mal, que revisen su actuación y que lo saquen. ¿Y a estos personajes quién los va a proponer? Porque hablaba de que la judicatura sí pone a los hoy en día sí, jueces, sí, ¿no? Y por eso deben sus, digamos, como lealtades a... Sí, la lealtad a los magistrados. En este caso que los vamos a votar, ¿quién los va a proponer? Aquí hablamos hace un ratito que para la cabeza los va a proponer los tres poderes. 10 propuestas por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, 10 por de la propia Suprema Corte y 10 por el Congreso de la Unión. 5 los va a elegir el Senado y 5 la Cámara de Diputados, o sea, para que sean los 10 del Congreso de la Unión, ¿sí? Entonces va a ser 10, 10 y 10 propuestas. De ahí los van a ver primero que tengan la capacidad, los van así es, les van a hacer su examen, los van a entrevistar, etcétera, ya de ahí van a elegir, ¿no? Y ya van a decir, bueno, pasan estos y son los que van a ir ya directamente a elección, ¿no? A hacer campaña, no se podría decir, aunque ya vimos como platicamos, que no va a haber una campaña como si fuera diputado, como si fuera algún otro puesto político. Es más un apoyo para promoción de esos personajes. Así es, o sea, no va a haber recursos económicos, va a haber recursos materiales. En este punto, la cuestión de los espacios en radio y televisión, son los espacios que le va a proporcionar el Estado para que se den a conocer y los debates que haya, ¿no?, entre los diferentes candidatos. Bien. Entonces ellos vendrán de esos grupos, serán las propuestas y al final el ciudadano va a decir Así es. Ahora, para los demás puestos, los otros puestos, ahí sí va a haber más libertad. Acá no va a haber libertad, así una libertad plena para decir yo quiero ser ministro y okay. No. Allá van a ser a propuestas de los tres poderes. Estamos hablando de la cabeza. Ya los otros puestos, que estamos hablando de jueces, ahí sí se van a poder postular abogados, los mismos jueces que ya existan, o trabajadores que estén en el Poder Judicial, aunque no sean jueces, pero que sean proyectistas, por ejemplo, que sean secretarios de acuerdo, que conozcan el sistema judicial, o incluso abogados, ahí sí se van a poder postular también. Claro, tienen que pasar el filtro de elegibilidad que viene en la propia Constitución, que, por ejemplo, para ser juez tienes que tener mínimo 5 años de tu profesión, que tengas lógico cédula y título, y que estés ejerciendo la profesión de abogado. Y en el caso de servidores públicos, que estén los 5 años ejerciendo de manera continua, ¿no?, para que estés al día. Entonces va a tener una poquita más de apertura para los demás puestos. No así para lo que estamos hablando de los ministros. ¿Los periodos para los que van a ser electos van a quedar igual a como están? Para los de la Suprema Corte, los ministros de 15 años que actualmente tienen, ahora van a ser de 12 años. Okay. Esa es la propuesta. Y los otros puestos las están proponiendo por 6 y al parecer una reelección nada más para que lleguen a los 12 también. No va a haber reelección para el caso de ministros. Es importante. Bueno, que es una propuesta también de la futura presidenta, ¿no?, que ya no se permita ningún tipo de reelección en el país. Esta reforma, hablamos de ministros y magistrados y jueces. El resto del sistema que ya está dentro, que también, digamos, ya está permeado por muchos de estos vicios del sistema, se va a mantener ahí por derecho laboral. Sí. Se antoja un problema que o un reto, hacerlos entrar en la nueva dinámica que se busca, ¿no? También, ayer ya vimos a la ministra Piña salir a dar un mensaje a los trabajadores del poder, sí, ¿no? Sí, sí. Y también ya vimos la primer toma de una instancia. Fue un Fiscalía de lo Laboral en la Ciudad de México,
Era un tema laboral, un juzgado laboral, ajá, en materia laboral. Por parte de un sindicato. Sí. Lo tomaron y no permitieron que entraran trabajadores y sí. tampoco que se pusieran nuevas denuncias, no sé cómo se la denomina. Mira, aquí el punto es ahorita con lo que estás comentando de Norma Piña y el llamado que hace a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, engañándolos, porque la propuesta en ningún punto viene un cambio para los trabajadores sindicales, ni ninguno de los otros demás trabajadores que hacen posible este movimiento. Sí, son derechos laborales. Ellos no, la reforma no va enfocada a los trabajadores, va enfocada a los jueces, ministros y magistrados. Nada más. Entonces el reto va a ser que los jueces que queden van a tener una elección popular y ellos van a tener la autoridad constitucional para poner orden en sus juzgados. Entonces yo siento que con esa facultad que de por sí ya tienen los jueces, no se las van a quitar, son los que van a poder controlar su juzgado. Entonces, pues son los que tienen que hablar con ellos, platicar de buena manera, platicar cómo va a funcionar, que se van a seguir las cuestiones de legalidad, etcétera, de probidad y de buena voluntad también, ¿no? Sí. Para que trabajen en conjunto, porque esto es un trabajo de conjunto, porque también el juez no puede hacer el trabajo solo, necesita de su secretario, de los proyectistas, hasta del afanador, de todos, ¿no? Todos tienen una función importante dentro del sistema judicial. Entonces, el reto de los que queden como electos para jueces van a tener esa labor titánica de hablar con ellos, hablar con los demás trabajadores para que vean que no se les va a tocar sus derechos y que tienen que trabajar todos en conjuntos, ¿no? Por el bien de la ciudadanía, de la justicia, de impartir una verdadera justicia pronta y expedita. Aquí acoto algo, expedito. Se escucha mucho, pronta y expedita, pensando que es rápido. No, o sea, pronto, pues ya estamos hablando que eso sí, queremos que sea rápido, y expedita quiere decir que no le pongan obstáculos para ejercer su función, que te estén poniendo peros, trabas y eso. Entonces es lo que significa expedito. Sí, entonces, pronta y expedita. Siempre la escuchamos y... Sí, no sabemos de qué se trata, pero sí es rápida y sin obstáculos. A eso se refiere pronto y expedito. Entonces, todos añoramos una justicia pronta y expedita, o sea, sin tantas trabas, pero precisamente es lo que vemos en fiscalías y en juzgados, trabas y trabas y trabas, y no tenemos un acceso real a la justicia, ¿no? Así como se dio ayer ese tema de la toma de un juzgado, sí, de un tribunal, sí. En los próximos meses, ¿cree que se pueda dar situaciones de ese tipo como forma de presión ante esta reforma? Fíjate que yo creo que va a depender de los planteamientos que estén haciendo en los foros, porque van a ser foros en varias partes del país. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación, eso es lo que está encargándose, en este caso el partido que está proponiendo esa reforma, y ya en su momento el Estado deberá también hacer sus foros para que les dé a conocer la reforma a la ciudadanía, y así muy puntual a los trabajadores del Poder Judicial, para que se den cuenta realmente de lo que se propone y ellos decidan si quieren seguir apoyando en este caso a Norma Piña o mantenerse al margen para ver cómo va cambiando las cosas, funcionando, y que escuchen, ¿no?, las propuestas, cómo está, cuáles van a ser los cambios en realidad, porque pues, si por un lado los está incitando a la rebelión, en este caso a los del sindicato, en verdad están cometiendo un delito, están obstaculizando el ejercicio de la impartición de justicia, y es un delito. Que ayer, mientras ocurría este tema, era lo que yo me planteaba, digo, es preocupante porque en lugar, ya se habla de que hay atrasos en algunos temas legales, ¿no? Y todavía si no permitimos que trabaje el personal que se dedica a esas acciones,
pues estamos generando un problema, haciendo más grande el problema. Más grande el problema de lo que ya existe. Pero vuelvo a lo mismo y te repito, están cometiendo un delito. Norma Piña está solicitándole a los sindicatos que cometan un delito, que es la obstrucción de la impartición de justicia. Entonces yo creo que ahí tendrían que tener cuidado, ¿no? Los integrantes de los sindicatos y los trabajadores en general del Poder Judicial, para que no caigan en esos errores, que a final de cuentas no estamos afectando a los ministros, estamos afectando al ciudadano, que no le estamos impartiendo justicia. Yo creo que ahí deberían tener un poquito de tacto, ¿no? Para no caer en esos errores o en esas faltas. Se antoja complicado. Se antoja está complicado. Yendo, digamos, de alguna manera es un puesto y un punto donde, además de poder, tienen pues muchas formas de hacerse de beneficios, ¿no? Es difícil que quieran soltar ese sistema, y también que es un resquicio todavía donde la oposición se mantiene trabajando. Esa oposición, digamos, en mal plan. Sí. Porque hay opositores también que son más como, vamos a, sí, no estoy en contra, pero podemos dialogar. Pero esa que es más férrea, que dice no, no y no, ahí es donde está ese grupo incrustado, aparentemente. Sí, sí, fíjate que sí. Y qué curioso, fíjate, hace un ratito comentamos que en la elección del Congreso, en particular en los diputados, de hace 3 años, se pusieron en receso legislativo, ahora sí quieren participar, porque sientes que le afecta. Siento que, ya hablando políticamente, siento que es el último reducto que tiene la oposición, ¿no? Porque sí, se han apoyado. Hemos visto, desgraciadamente, resoluciones de la Suprema Corte muy cuestionables. Sí, muy cuestionables. Es que estén sacando a delincuentes de altas tallas, ¿no? Narcotraficantes, los están sacando. Por ejemplo, el asunto de García Luna, cuando lo condenaron, en el mismo día les descongelaron las cuentas a la esposa, o sea, cosas de esas. Ahorita hace poquito acaban de sacar a otro que era, que le llamaban el rey de la basura, que era tratante de mujeres ahí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Lo soltaron. El otro caso de el fiscal de Morelos, también tan cuestionado, cómo le dieron 3 amparos así de manera continua. Entonces ha tenido varias actuaciones. La Suprema, estamos hablando de la Suprema Corte. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que sí urge una reforma. Dejar claro ahí que, para mi punto de vista, y lo que me preguntabas hace un ratito de cómo ven los demás compañeros, vemos bien y lo ven bien muchos compañeros, porque sí vamos a tener ese acercamiento con los jueces. Vamos a ver que son de carne y hueso, que tienen un conocimiento jurídico, técnico, bueno, pero que lo van a aplicar en favor del ciudadano, porque nosotros lo pusimos. Y nosotros también vamos a tener la oportunidad de quitarlo si está haciendo las cosas mal. Entonces yo creo que con eso se cerraría, que sí se requiere de esta reforma y que no le tengamos miedo a los cambios. De momento decimos, no, es que más vale lo viejo por conocido que el nuevo por conocer. Y yo le diría, a ver, regresa con tu ex. Nadie va a querer, ¿no? Más si te fue mal, tuviste un caso por ahí jurídico, no vas a querer regresar. Sí. Entonces no aplica, ¿no? De que más vale lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer. Aquí que siempre hay miedo al cambio, ¿no? Hay miedo al cambio, pero yo creo que hay miedo al cambio por el desconocimiento. Si ustedes como comunicadores dan a conocer cómo es realmente la reforma, las propuestas que hay, la difunden, porque ustedes tienen una labor muy loable de difundir la noticia, y sobre todo si es objetiva, pues al ciudadano le va a servir. Y uno, como estando dentro, como abogado, estando dentro del sistema judicial, también damos algunas pláticas también que sean
muy concretas y reales, que no nos, sin sesgos, yo creo que vamos a ayudar al ciudadano para que se allegue el conocimiento de la reforma, para que en el momento que haya que votar, sepa qué es lo que va a votar, sepa de qué se trata. Porque muchas veces, tú lo dijiste, tenemos miedo al cambio, pero tenemos miedo al cambio por el desconocimiento. Entonces eso de que más vale viejo por conocido que no por conocer, no. Pero ya, yo creo que, no sé si tienes alguna otra pregunta, pero para mí te doy las gracias, ¿no? Y sí creo que sea importante esta reforma para que podamos tener ese acercamiento, ¿no?, con la sociedad. Nada más, una cosa más. Hablabas de foros para discutir estos temas. Va a haber foros oficiales, digamos, por parte de la futura presidenta o del gobierno o del partido en el poder. Pero he escuchado que estaban preparando un foro también aquí en Martínez de la Torre, del lado de, digamos, de la sociedad civil, sí, de los abogados, que vas a encabezar de alguna manera ese foro. Sí, tenemos pensado realizar uno, estamos preparando el primer foro aquí en Martínez, y creo que en el estado, no sé si ya haya, pero a lo mejor queremos ser parteaguas, ¿no?, para que seamos punta de lanza, para que le demos a conocer a la ciudadanía de qué se trata esta reforma. Entonces estamos preparando un foro para el día martes, el próximo martes. 2 de julio. 2 de julio, va a ser ahí en la Casa del Campesino, de aquí de Martínez de la Torre, aquí cerca de negocio conocido de... No, aquí se valen marcas. Ok, hay por Aurrera, a un lado de la Cruz Roja, por ahí está frente la casa. A Bachilleres Independencia. Frente a Bachilleres Independencia. A la vuelta de Dominos, ya para meter todos los goles de una vez. Sí, bueno, ahí va a ser el foro, aquí, primer foro aquí en Martínez, para dar a conocer a la ciudadanía. Va a ser abierto, invitamos desde ahorita a la ciudadanía, a todos los que quieran participar, ir a escuchar, y va a ser abierto. Va a haber un momento de preguntas y respuestas para que participe la ciudadanía también. Entonces, pues invitamos a tu auditorio para que vayan, nos acompañen. El día 2 de julio, 5 de la tarde, Casa del Campesino, de Martínez de la Torre, para que sea, yo creo que un diálogo de ida y vuelta. Vamos a responder algunas preguntas de ahí, de algunas inquietudes que tenga la ciudadanía. Perfecto, pues ya saben, entonces, no se lo pierdan esta oportunidad de escuchar, porque yo sí escucho el tema de que vienen los foros de gobierno, pero, híjole, es como cuando se hacían las consultas o cuando se hacían estos foros también sobre algunos temas referentes a la transformación. Generalmente los invitados eran el grupo que, pues, del partido, de alguna manera, ¿no? Y tal vez una voz por ahí un poquito crítica. Pero es importante que esto no nada más se quede en el grupo de poder, sino que salga de ese grupo y que todos tomemos parte de estos temas. Como decimos, desconocemos muchas cosas. La ley de tránsito, nuestra Constitución, bueno, desconocemos hasta los reglamentos en las escuelas o en los trabajos muchas veces. Dicen, desconocer no te exime de las responsabilidades, la responsabilidad, ¿no? Es cierto. Entonces esto es parte de nuestra responsabilidad y creo que tenemos que aprovecharlo. Sí. Aprovechando el espacio, de igual manera, para el día 12 de julio, que es Día del Abogado, tenemos también pensado, en unión con la UPAP, lo que es la Facultad de Derecho aquí en Martínez, hacer también un foro. Lo estamos haciendo cada año, hacemos foros para de diferentes temas. El año pasado, por ejemplo, hablamos del tema de lo que es la izquierda y derecha, porque también muchas veces no tenemos claro qué es una cosa y qué es otra. Tuvimos una buena participación de gente, lo hicimos en el hotel de allá del Libramiento, el Vicans. Y hace 2 años hicimos acá en el Vicar, también hicimos otro, ahí tocamos el tema de la adopción de las personas del mismo sexo y el matrimonio igualitario, tocamos esos 2 temas. Entonces, hemos estado tocando temas actuales, ¿no? Y creo que no va a ser la excepción este año, en compañía de la UPAP, junto con el Colegio de Abogados, vamos a hacer
ese evento para el día 12 de... Enfocado también en este tema, sí, también un foro. Muy bien, pues entonces ya saben, es el día 2 en la Casa del Campesino y el día 12 en el Salón Vicans, en el Hotel Vicans, sí. Y acompañados de la UPAP. De la UPAP, sí, con alumnos de la UPAP. Saludos al maestro Pacheco, él es el director, ¿no? Sí, junto con él organizamos el evento. Perfecto. Pues maestro, licenciado, estamos pues en el entendido de que vamos a hacer otra plática sobre estos temas para seguir ampliando y también en temas que de repente nos propongas, ya sabes que aquí está este espacio abierto. Sí, perdón que ya te interrumpí, pero hablando de ahorita de cuestiones jurídicas y de nuevos temas, también tenemos en puerta ya otra reforma que ya se va a ser vigente también en el Estado, porque de hecho hay una fecha límite ya, es para el 27, que tiene que estar en todo el país el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también ya van a ser hoy en día los juicios orales, ya no nada más los penales, también los civiles y mercantiles también va a implementar principalmente la oralidad. Entonces también ese va a ser un tema, ese lo vamos a tocar también en el día 12. El día 12, perfecto. Sí. Pues igual vamos terminando la entrevista, una fecha para hacer una segunda plática sobre ese tema. Y complementando también lo que querías comentarnos sobre esto de la reforma. Sí, me parece bien. Yo creo que la otra semana, después del foro que tengamos allá, podemos hacer otra plática al respecto. Perfecto. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias y sobre todo gracias a ustedes que están de aquel lado del monitor. Esperamos sobre todo en este tipo de pláticas con personalidades como el licenciado de la Rosa, que sean de mucho interés y de ayuda para todos. Y pues ya saben, esta entrevista la siguen en YouTube, en nuestro canal de Diario Podcast, y también la pueden seguir con los microcontenidos en TikTok, Instagram, Spotify y Facebook. También mi página de noticias la pueden seguir como Reporte Martínez. Soy Miguel Martínez. Gracias, licenciado. Miguel, gracias. Saludo a tu auditorio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.